Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén y que nos escuchen. Estamos en este segundo video de lo que hemos llamado el sagrado femenino y hoy queremos tocar un tema que a nosotros nos parece importante ah, compartirles nuestra propia experiencia y compartirles también algunos puntos que a lo mejor les pueden pues dar luz o ayudar en el proceso, eh, también como para disminuir la ansiedad o el miedo o empezar a promover el vivir este proceso como un proceso pues más eh, emocionante y no estresante, ¿no? Porque sí, es un hecho que están pasando muchas cosas y precisamente por eso queremos hablar de el despertar, porque hay muchas cosas que están pasando y que de pronto no sabemos que están pasando. Y cuando hay una falta de información, es cuando viene este proceso de miedo y de quedarme paralizada, ¿no? O no poder conectar con mi poder personal para tomar decisiones desde mi centro. Entonces, eh, pues yo empezaría diciendo que el proceso del despertar, como se le ha llamado, aunque algunas personas he escuchado que no les encanta el nombre del despertar, pero bueno, como así lo conocemos, pues así le vamos a llamar el despertar. Eh, para mí ha significado como ver más allá de lo visible, eh, darnos cuenta que hay otra realidad que no es tan evidente y que de pronto hubo algo en mi vida que lo detonó, ¿no? Que detonó el que yo empezara a recibir información de esa que no se ve y que tuvo que ver con, pues básicamente el maternaje. Cuando yo tuve a mis hijas, que entré en una crisis muy profunda por situaciones pues como muy humanas, ¿no? De mi propia relación con mi mamá y las exigencias de esta sociedad, ¿no? De mm, convertirte en una todóloga, ¿no? Y ser ama de casa, esposa, madre, trabajadora, exitosa, sigue siendo hija, o sea, así como malabarista, ¿no? Intentando sostener estas pelotas, ¿no? Y cuando se caen todas es como el sopetón. Y a raíz de eso empieza a llegar a mí un caudal de información que fue mi despertar, ¿no? Y entonces creo que sería uno de los elementos interesantes es que hay un despertador y que todos en nuestro camino álmico todos nos pusimos algún elemento que nos despertara. Y otro es que hay un proceso de crisis existencial. ah, Por lo menos así lo llamaría yo, no sé, ahorita ustedes, cada una me dicen o nos dicen cómo es esto. Eh, y el tercer elemento para mí es el caudal de información que llega, ¿no? Información que parecía como un poco de locos, ¿no? Y era como, ¿qué es esto? Y hubo un proceso para poder ir desmenuzando y desglosando todo eso que empezó a llegar a mi vida, ¿no? Bueno, básicamente esa sería como mi introducción. Eh,
y pues no sé, quién quiere empezar a compartirnos cómo ha sido este proceso, cómo lo han vivido y qué elementos creen que tenga este asunto del despertar, ¿no? Adriana, ¿quieres? No levanté la mano, pero Como que te vi que... bueno, yo creo que empieza cuando la oscuridad se convierte en algo que hasta te aterra, ¿no? O sea, esta parte que empieza, desde que empieza a ponerse oscuro, empieza a no ver salida, a no poder ver hacia dónde vas, este, tiene que traer contigo algo de creatividad y de poder ver, buscar una solución. Entonces empiezas con las preguntas, ¿por qué o para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene? Qué es lo que me depara? ¿A dónde voy? ¿En qué voy a acabar? ¿No? Y eso, bueno, evidentemente a mí me pasó muy claro y duré un tiempo sumergida en este dolor, en este sufrimiento, en esta creencia de la victimez y demás. Y cuando de repente entregué todo lo que sucedía porque no entendía, decía que no había, era una ecuación que ya no se entendía, que ya no la podía yo manejar ni responder. Y fue cuando empiezo con este camino y me encontré en el camino una escuela como la de la India, que hacen el awakening, que es el despertar, ¿no? El despertar de la conciencia. Y esto es parte de empezar a buscar respuestas, empezar a entender, a escuchar algo que te está, es más, te pone enfrente a ese camino y empieza a fluir. En cuanto dices que sí, empieza a fluir algo, empieza a fluir ese camino, empieza a entender, a tener respuestas, a tener, a tener un fluido, un flujo maravilloso que empiezas a comprender para qué estabas viviendo lo que vivías, ¿no? Ese es como el inicio, ¿no? El abrir los ojos, el empezar a sentir tu corazón, ¿no? El empezar a sentir el sentido. Eso para mí yo creo que es el despertar, ¿no? Okay. Sí, sí. Tocar con todas estas experiencias y reconocerlas, ¿no? Y poderlas ver profundamente y empezar a trabajar, porque es cuando realmente empiezas la chamba, ¿no? Empiezas a trabajar. Sí. Y es como, sí, duele, ¿no? Duele, pero creo que es un dolor que empieza a tomar sentido, ¿no? Porque antes era sufrimiento o, como dijiste, victimez, ¿no? Que puede empezar a transformarse con sus, jalones, ¿no? De caminar hacia adelante y luego te echan para atrás y así, ¿no? Exacto. Y si empiezas a encontrar la fortaleza y la fuerza y el valor, la Ujú, valentía, ujú, poquito a poco, ¿no? Pero empieza a ver ya como un sentido, mm, un solo sentido. mm. Eugenia, tu micrófono. Gracias. Ah, fíjense que yo, gracias a la educación que tuve dividida en mi casa con respecto a mi madre de formación católica y mi padre también de formación católica, pero él diciendo que era ateo, eh, esto me permitió poder discernir en lo que sí me iba y lo que no me iba, ¿no? De la religión católica. Porque mi papá siempre me decía, no les creas nada de lo que te estén diciendo, ¿no? Mm. Ay, Eh, la primer, interesante. eh,
y la verdad se lo agradezco. La primera crisis existencial que yo tuve en mi vida, pues fue el divorcio de mis padres, ¿no? Y, y sentir como que pues, la vida, más bien en ese momento creer que la vida así era y que la vida te pasa y te sobrepasa y te pisa y te golpea y así era, ¿no? No había forma de cambiar eso. Aún sabiendo que mi papá decía que lo único que existía eras tú y que tú eras el poder y la fuerza y que tú lo podías cambiar. Y yo decía, pero pues ¿cómo, no? Si viene todo esto tan difícil y tan doloroso. Y cuando yo tengo 18 años, entro a la Gran Fraternidad Universal y ahí empiezo a aprender cosas que después de 15 años me di cuenta que había sido mi preparación para entrar al otro camino en donde estoy. Y la verdad creo ahora que cuando escucho los primeros principios fundamentales de yo soy alma y existo porque Dios me ama, fue cuando a mí me cambió la vida. Y ya había tenido otra preparación y como tú dices, Ivonne, también me había llegado mucha información de muchas cosas, sobre todo en esos 15 años que yo estuve en la Gran Fraternidad Universal, aprendí muchas cosas, ¿no? Una de ellas, la más fuerte, la que trabajé mucho, era el servicio hacia los demás, ¿no? Ahí se practicaba, decían, el servicio del hombre para su hermano el hombre, ¿no? Y aprendí mucho, pero la realidad cuando yo entro de Cancar y oigo este principio de no tengo un alma, soy alma, y además mi sola existencia es porque Dios me ama, ya ahí me cambió la vida. Porque imagínense que Dios me ama, ¿no? Y estoy aquí por Él. ¿Qué más necesito? ¿Sí? Y bueno, ahora lo entiendo así. Al principio como, ay, ¿cómo? ¿Y por qué si me ama me ha pasado todo lo que me ha pasado? Y he padecido lo que he padecido. Y bueno, ese principio es fundamental y a través de estar en la experiencia, porque este camino lo que me gusta mucho es que es de experimentar las cosas, es de vivirlas, no es de leerlas en un libro o de que alguien venga y te las cuente, no, es que tú las vivas y aprender, ¿no? Que lo más importante es esto de saber dar y recibir amor. Creo que eso ya lo había dicho porque eso es lo que más me emociona, dar y recibir amor. Pero también tomando en cuenta que nadie en esta vida somos víctima. Nadie en esta vida es víctima de nadie. Todo lo que vivimos lo hemos construido nosotros a través de nuestros pensamientos, creencias, actitudes, ¿no? Y eso es muy duro. Sí. Cuando tú lo aprendes, es muy duro, así como, ¿cómo crees? O sea, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cómo le hago si yo misma he construido todo esto? ¿Cómo doy marcha atrás o cómo borro esta parte, no? Y bueno, pues ahí es precisamente empezar a aprender las leyes espirituales y que nos rigen todo el tiempo y que aunque no las conozcamos, de todos modos nos rigen, ¿no? Y eso ha sido un gran parteaguas para mí en este despertar, que es maravilloso porque yo lo comparo como que en un momento yo estaba en el sótano de un edificio donde a través de una mini ventanita podía ver el mundo, ¿no? Y aprendiendo estas leyes espirituales y experimentándolas, he ido como ascendiendo a cada piso más arriba de este edificio que le llamo la vida, ¿no? Y entonces vas viendo más cosas y más cosas y vas viendo que el mundo no es lo que tú creías que era, ni las cosas son como tú creías que eran, ¿no? Entonces, y que tienes la libertad de construir tu mundo. Eso hace una gran diferencia y para mí ha sido ese el despertar.
Wow. Qué interesante, porque estás hablando entonces de unas leyes, ¿no? Que en realidad nadie nos enseña, ¿no? No, O sea, toda tu educación de kinder, preprimaria, primaria, prepa, secundaria, prepa, universidad, jamás, nunca. jamás te hablan de eso, ¿no? Y son las que en verdad rigen el mundo, ¿no? Así es, Porque las así que te es. enseñan en la escuela, pues rigen un cachito de mundo, pero no el mundo, ¿no? No el mundo. Y por eso al principio decía yo, ¿no? O sea, empiezas a ver cosas que no se ven, Que no se ven, claro, ¿no? claro. Y a Ujú. darte cuenta entonces, o sea, de tu poder personal, si tú cumples y sabes estas leyes universales, Así es, ¿no? Y como así es. dices, ¿no? El hecho de no conocerlas no te exime de, de De ser, su cumplimiento. de su cumplimiento, ¿no? Y el despertar tiene la gran ventaja de que tú puedes hacer uso de esas leyes, ¿no? Es totalmente cierto. Sí. Padrísimo, gracias. Diana. Bueno, es que ahorita que estaba escuchando a Eugenia me rememoré varias cosas, ¿no? Pero bueno, al final del día despertar es reconectar con la chispa divina que tú eres, ¿no? Entonces, y bueno, igual para mí, igual que Eugenia, yo vengo de una familia católica por costumbre, ¿no? Mm. Eh, que en realidad no, o sea, no practicaba, no íbamos a misa, ¿no? Más que 2 veces al año, en Navidad y en Año Nuevo, porque mi mamá se sentía culpable de que no nos había llevado a misa en todo el año. Cuando llegaba fin de año íbamos a misa, ¿no? Y las pocas veces que llegamos a ir a misa, me imagino que por algún evento de los que se acostumbran, ¿no? Boda, bautismo, lo que fuera, yo solía sentarme junto a mi papá. Y entonces mi papá, o sea, estoy hablando de una niña de 6, 7, 8 años, y entonces yo lo único que escuchaba era a mi papá decir, el sacerdote no entiende las escrituras, no entiende la Biblia, lo que está diciendo no es cierto. Lo que está diciendo, porque lo que dice la escritura es esto y esto y esto y esto. Entonces, claro, yo no entendía nada, ¿no? Ni de lo que decía el sacerdote, ni de lo que decían los A papás. tu papá. Pero lo que sí me quedó muy claro era que mi papá decía que el sacerdote estaba equivocado. Eso sí lo entendí, ¿no? Luego entonces, yo no desarrollé un respeto hacia, hacia las figuras, pues, o hacia la iglesia, ¿no? Precisamente porque cada vez que iba a la iglesia, yo me sentaba junto a mi papá, pues mi papá terminaba devaluando las palabras del sacerdote. Entonces, pues bueno, así crecí, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión, eso fue para mí, es un recuerdo que ahorita me vino, ¿no? Porque en algún momento de la vida mi mamá nos mandó a mis hermanos y a mí a la iglesia, ¿no? Entonces, vayan a la iglesia, y entonces ella no fue con nosotros. Y llegamos a la iglesia y yo iba así de, ¿y para qué venimos? O sea, si no vienen mis papás, ¿para qué venimos? ¿No? Y entonces ya llegamos a la iglesia y yo era la menor, ¿no? Bueno, yo soy la menor, ¿no? Pero pues yo era una niña chiquita y mis hermanas, mi hermano, que son más grandes, pues llegamos a la iglesia y entonces yo los vi que empezaron a caminar hacia adentro de la iglesia, ¿no? Yo me quedé así de, ¿en serio van a entrar? O sea, si no vienen mis papás, ¿ustedes van a entrar a la iglesia? ¿No? Y entonces se me quedaron viendo así como, pues que tú no vas a entrar. No, yo me quedo aquí sentadita afuera de las escaleras, ¿no? Y ahí me quedé, ¿no? Y ahí me dejaron, además, yo era una niña chiquita, o sea, y se metieron en la iglesia y me dejaron ahí solita. Pero es como,
como yo decía la vez pasada, yo siempre he tenido una parte de mi corazón, pues mi corazón siempre ha sido como muy claro. Entonces era así, de, ¿qué es esto? O sea, yo vengo porque mis papás me traen, no porque yo quiera venir, ¿no? Entonces, por eso me acordé mucho cuando decías de tu papá, ¿no? O sea, tu papá y el mío son similares en ese sentido, ¿no? Y bueno, al final, mi despertar vino, yo lo describiría como en procesos, ¿no? Pero yo creo que mi primera píldora de despertar fue la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y la fuerza, sí, me encantaba, ¿no? Porque más me encantaba porque mi papá utilizó la Guerra de las Galaxias y, o sea, mi fascinación por esa película y por la fuerza para explicarme metafísica. Y entonces me explicó que en esa película la fuerza, a lo que llamaban ahí la fuerza, estaban hablando de Dios, ¿no? Y entonces me explicó que Dios era energía, ¿sí? Entonces yo así, wow, ¿no? Entonces, por supuesto, la fuerza, ¿no? Entonces yo soy fan de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y bueno, tiempo después llegó a mí, como tú dices, empieza a llegar información, ¿no? Todavía en la adolescencia llega Caballo de Troya, que es esta novela de Juan José Benítez, ¿no? Y bueno, después estudio psicología, estudio psicoanálisis, y después de que fallece mi mamá, en esta, como ustedes describen, noche oscura del alma, ¿no? Que le han dado ese nombre, llega a mí esta película de ¿Y tú qué sabes?, donde yo veo a un personaje que es Ramta, ¿no? Y entonces cuando yo veo a Ramta así de, ¿no? Porque en esa película de ¿Y tú qué sabes?, a mí lo que me pudo encantar, porque yo estaba fascinada en el cine, ¿no? Viendo un documental, y yo decía, ¿quién es este que no tiene PhD? Porque en esa película, la gran mayoría de los personajes, ¿sí? Todos tienen PhD en física, en química, en antropología, en lo que tú quieras, ¿no? Y son maestros adscritos a tal universidad, ¿no? Y entonces ahí aparece en el currículum, ¿no? Y pues cuando salía Ramta, nada más decía Ramta, ¿no? Y entonces, ¿y este quién es que no tiene PhD, ¿no? Y que más está diciendo en voz alta, ¿sí? En una película, en el cine, ¿sí? Lo que yo pienso en lo más profundo de mi corazón, pero que no me atrevo a decirle a nadie. Entonces para mí fue así de, ¿no? Y ese para mí fue el gran llamado para después, como Eugenia, ¿no? Seguir las enseñanzas de Ramta y poder reconectar otra vez con esa parte que había dejado de lado, pues, o sea, por el estudio del psicoanálisis, pero poder reconectar otra vez con con la magia, pues, con cómo yo creo mi realidad, porque al final lo que Ramta dice es muy contundente en el sentido de que te dice, tú eres Dios. Tú eres Dios y tú creas tu realidad. Y entonces como, ¿no? Pero yo veía, porque claro, en este país predomina al final del día una educación religiosa, ¿no? Que más, bueno, hablando de las leyes universales que describían, no solamente no te las enseñan en la escuela, tampoco te las enseñan en la iglesia, ¿no? Entonces, pero entonces yo veía, ¿no? Que las personas así, ¿cómo que yo soy Dios? No, no, eso es una ofensa, ¿no? Y entonces yo los veía así de, pero no entiendo, o sea, para mí era, pues no, o sea, es como lógico lo que está diciendo, ¿no? O sea, si yo, porque más ya mi papá me había explicado que Dios era energía, ¿no? Y él utilizó una analogía con el mar, ¿no? Y decía, Dios es el mar. ¿No? Y si tú tomas con tu mano, ¿sí? Una agua de mar, ¿no? Pues el agua va a escurrir. Pero en tu mano van a quedar gotas, ¿sí? Del mar, ¿sí? Decía, cada uno de nosotros es una gotita de mar, de agua de mar.
Y cada uno de nosotros tiene las mismas cualidades que tiene el agua de mar, ¿no? El mismo grado de salinidad, el mismo grado de concentración de minerales, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros somos una gotita de agua de mar, Dios es el mar. Entonces, como yo ya traía eso en mi cabeza porque me lo enseñaron a los 16, 17 años, para mí, que Ram te dijera, tú eres Dios, pues así, pues claro, es perfectamente lógico, ¿no? Pero entonces yo veía a todos los demás con educación religiosa, digamos, más tradicional, espantados, porque ¿cómo? ¿No? No, no, no. No, sí, claro, o sea, entonces, claro, cuando Ram te dijo eso, yo soy de aquí, ¿no? Esto, y bueno, eso, o sea, para mí despertar, que es, claro, empezar a ver muchas cosas, ¿no? Que esas las empiezas a ver conforme vas adquiriendo más información y conforme vas siendo más consciente de ti misma, ¿sí? Empiezas a mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, claro, tu mirada se vuelve más amplia, ¿sí? Pero en realidad el despertar es ser consciente de que tú eres Dios y de que tú eres un Dios creador y que, como decía Eugenia, todas las situaciones en tu vida las has creado tú. Lo cual implica un grado de responsabilidad total, ¿no? Porque cuando lo entiendes así, pues ya no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Pero también cuando lo entiendes así, te das cuenta de que tienes el poder para poder cambiar y para poder salir de esa situación de victimismo donde te sientes impotente, ¿no? Porque si tú eres víctima de las circunstancias y víctima de los demás, no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Y eso genera mucha frustración y mucho enojo. Y entonces estás atorada ahí en un ciclo de emociones que se repiten y que se van incrementando nada más, ¿no? En cambio, cuando tú asumes responsabilidad de todo lo que está sucediendo, te mueves al otro lado donde tú tienes la capacidad de liberar todo esto, ¿sí? Y de crear una realidad distinta para ti. Entonces, despertar es eso, ¿no? Y es importante tener esa conexión con Dios y saberte una chispa divina, una gotita de mar, ¿sí? Para poder después empezar a ver las cosas en el mundo que están mal, ¿sí? Porque si no lo haces como al mismo tiempo o sin tener este sustento, cuando empiezas a ver todo lo que está en el mundo que está mal, es abrumador, ¿no? Entonces, son dos cosas que tienen que ir de manera paralela, ¿no? Entonces, para mí eso es el gran despertar, ¿no? Y que tú decías hace, no sé, hace algunos meses hacías una broma, ¿no? Con respecto a la película esta de Matrix, ¿no? Donde les dan a escoger una pastilla roja y una pastilla azul, ¿no? Entonces, que la pastilla roja es para despertar y salir de la Matrix y la pastilla azul es para quedarse en la Matrix, ¿no? Pero entonces decías, ya se acabaron las pastillas azules, chicos, o sea, 2020, sorry. Puras rojas. Ya no hay, ya solo hay rojas. Entonces, o despiertas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario primero. Gracias. Así es, sí, qué interesante estos conceptos. A mí me pasó lo mismo con el curso de milagros, ¿no? El curso de milagros fue también parte de esa información que llegó a mi vida y que básicamente es tú eres Dios, ¿no? Y que también eh, fue fuerte, porque yo sí vengo de una tradición católica fuerte. Yo estudié en una escuela católica, mi mamá estaba en esa escuela católica, o sea, así toda la tradición, ¿no? De católicas, así como acá Adriana, ¿no? Estábamos en esas escuelas católicas. Inclusive estudié teología ahí en esa escuela. Sin embargo, por fortuna hubo muchos detalles que también es parte del despertar. Cuando tú volteas a ver tu vida y empiezas a ver las conexiones de los eventos de tu vida y ves que hubo un evento y otro evento y otro evento que te fueron sembrando semillitas, a pesar de haber estado en esa
rigidez de esta escuela, yo intuía que había cosas que no eran verdad, ¿no? Y de hecho por eso estudié teología, porque dije, a ver, yo quiero entender de la fuente directa, ¿no? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Y que, bueno, hoy sabemos que ni siquiera la Biblia tiene esa fuente tan, tan buena, ¿no? Porque ha estado tergiversada por diferentes personajes. Sin embargo, hay un fondo ahí. Y me tocó de maestra una gran monja, ya mayor, que tenía una sabiduría esa mujer impresionante, ¿no? Entonces también fue parte de mi despertar. Y entonces llega el curso de milagros y es como esta metafísica, ¿no? De leyes universales también, en donde te empieza a hacer sentido y es como, dices, es lógico, ¿no? O sea, te lo dicen y te hace todo el sentido, todo tu cuerpo siente que es verdad. No tienes que preguntarlo allá afuera, simplemente lo sientes en tu cuerpo y dices, claro, es lógico, por supuesto que es así, ¿no? Por supuesto que Dios me ama, por supuesto que esta es su creación y por supuesto que yo soy co-creadora con Él, ¿no? Y otra cosa que quería agregar en este sentido de la lógica es la idea, por ejemplo, de que existen extraterrestres, ¿no? Con la película esta de La Guerrera de las Galaxias, ¿no? Que te sacan todo y entonces de repente tú volteas a ver del cielo las estrellas, los planetas y dices, ¿a quién se le ocurrió que solo hay gente en el planeta Tierra? No es lógico, no hay lógica alguna en eso, ¿no? O sea, ¿qué nivel de soberbia del ser humano, ¿no? Pensar que estamos solos en el universo. Y eso es parte, ¿no? De este despertar, de ir escuchando y viendo esas cosas, viendo no estas películas, sino estos documentales, ¿no? Donde te ponen, ¿no? Todos los que viven en este universo y cómo se relacionan unos con otros, y entonces te hace sentido, ¿no? Y las palabras de Yoda, ¿no? Cuando lo oyes hablar dices, sí, claro, tienes razón. ¿No? Más que el sacerdote, ¿no? Claro, claro. Mi segundo maestro fue Yoda, por supuesto, después de mi papá, ¿no? Claro, claro. Carol, cuéntanos. Pues, ¿qué les puedo contar? Como tú bien dijiste, Ivonne, sí, yo también pasé por esa crisis existencial, donde mi vida la tenía muy bien armada, un buen trabajo, buena posición, pareja, todo en mi vida, según yo, estaba en orden, estaba bien y era muy feliz en ese sistema, ¿no? Y de repente, bueno, no es de repente, ¿no? Pero un día te das cuenta que las cosas empiezan a desmoronar, ¿no? Y ese buen trabajo con ese buen puesto y demás, adiós, y la pareja adiós, y todo a mi alrededor se empezó a desmoronar. Y sí entré en esa crisis existencial y entré con un gran enojo, frustración, angustia, muchas cosas que llegaron a mí y fue de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Siempre desde niña había cuestionado muchas cosas y en ese momento fue empezar a cuestionar si en verdad eso era lo que es una buena vida, es la vida que quería, que si eso realmente me hacía feliz, si realmente en el camino que quería seguir o qué me hacía falta a mí encontrar. Y pues de ahí, como la vez pasada lo platicamos, mi hermana siempre ha estado al lado mío y ella me iba platicando cosas, ¿no? Nunca la juzgué, siempre la escuchaba, sí había cosas que decía, ok, lo voy a dejar pasar, pero no estoy segura. Y había otras cosas que sí le decía, a ver, de eso me llama la atención, quiero saber más, ¿no?
y me prestaba libros y videos y cosas. Y había cosas que me hacían mucho sentido y con el que fui adoptando, así como otras cosas que decía, no, esto sale bye, esto es para ti, para mí no. Y fue ir dando rebotes de un lado a otro, buscando qué me hacía sentido, qué a mí me llenaba, qué realmente conectaba conmigo. Y fue hasta poder encontrar ese punto en el que encontré paz, serenidad y esa angustia que por mucho tiempo o sea, estaba apoderada de mí, fue diluyendo y se fue diluyendo hasta que un día fue de, oh, ya no estoy angustiada, ya no estoy con esto y la vida es muy diferente si no estoy en esa angustia, si no estoy con ese miedo, si esa frustración ya la dejé de lado, si encuentro esa conexión, como también lo dijo Diana, ¿no? Si encuentras esa conexión, ese punto divino y poder entender que donde centras tu atención es donde estás tú, donde tu vida es que se desempeña, fue ese punto donde decir, yo no quiero seguir viviendo esto, yo ya no quiero estar parada aquí en este punto, yo quiero empezar a vivir lo que otros sí están viviendo, que es muy diferente a lo que hoy llamaría mi realidad, ¿no? Y sí, comprender eso de que uno es creador de su propia realidad. No sé si lo tengo ya entendido al 100%, pero por lo menos es donde estoy experimentando, que es de la realidad que yo quiero y la vida donde quiero estar, es fuera de todas esas frecuencias bajas, fuera de esos sentimientos o emociones que van carcomiendo el alma, el ser, el espíritu, ¿no? Y la verdad es que hoy me encuentro creo que en un buen punto. Todavía falta mucho trabajo y al final el trabajo que hay que hacer es de todos los días y nunca se acabará. Pero hoy creo que estoy en un buen punto y de verdad que el saber que la angustia ya no está apoderada de mí es lo que más me ha gustado y donde más quiero estar. Claro, súper, sí. Que y es bien padre, pues, ¿no? O sea, es un proceso, sí es difícil porque, como tú dices, ¿no? Podemos entrar con mucho enojo, con mucha frustración, con mucho dolor, con mucha tristeza, ¿no? Pero a la larga resulta muy, muy confortante, ¿no? Porque en verdad uno vive la vida feliz, ¿no? Agradable el estar viviendo el aquí y el ahora. Y de todas maneras, los que se resisten al despertar y se quedan en su famosa zona cómoda, ¿no? Esa zona cómoda es bien incómoda, ¿no? Porque de verdad hay angustia, hay inseguridad, hay miedo, ¿no? Y entonces estás como viendo las noticias y a ver, ¿y hoy qué va a pasar? Y hoy me tengo que poner el tapabocas o no, hoy tengo que salir o no, ¿no? Entonces, no está padre, ¿no? No está padre. Creo que ese sería uno de los mensajes que a mí me gustaría transmitir y que frecuentemente transmito es, ese no es un lugar padre, o sea, de verdad, te invito para acá, porque aquí sí está bonito, ¿no? Allá no está padre, ¿no? Y hablando entonces del despertar hoy, ¿no? En este proceso 2020 intenso, ¿no? Que estamos transitando para pasar ya de lleno a otra realidad, hay que entender un chorro de cosas, un chorro de información que hay que ver y entender para entender qué está pasando, ¿no? Para saber hacia dónde vamos
Y que si no sabes de ello, está esta angustia y no entiendes nada, ¿no? Sí, No sí. sabes hacia dónde vas, no sabes dónde estás parada, ¿no? O sea, Ujú. El no saber, no darte cuenta que es hoy, el día de hoy, estás viviendo en un planeta donde no existe libertad y no existen derechos humanos, ¿no? Es como, ¿qué? ¿Perdón? Yo sí tengo libertad. ¿Segura? ¿Seguro que tienes libertad? ¿No? Tienes que ir a trabajar, tienes que ganar el pan de cada día, tienes que chutarte 10, 15 horas diarias, tienes que tomar 20 transportes para llegar a donde tienes que ir, ¿no? O sea, un montón. Revisa tu vida, revisa tu cotidianeidad y no tienes libertad, ¿no? Estás atada a los sistemas que conocemos, ¿no? Estás atada a un sistema médico porque, qué barbaridad, ¿no tienes seguro médico? Oh, Dios, ¿qué te va a pasar? ¿No? No tienes, no te va, en esa escuela donde estás estudiando, ¿te van a dar diploma? No te van a dar diploma, no tiene el aval de la Secretaría de Educación Pública, no, no vale la pena. No, bueno, hoy tienes que planear también tu muerte, ¿no? Hoy me vinieron a dejar a la casa una carta, ¿no? Te hacen descuento para que compres tu funeral, ¿no? Y lo dejes Ajá. todo listo. Y es, o No, sea, no, ¿y perdón. cómo? No puede ser. Cuando en realidad lo que Dios quiere para nosotros no es eso en absoluto, ¿no? Es plena felicidad, ¿no? O sea, pero hay que conocer. Hay toda una historia en donde se sabe por qué estamos donde estamos, por qué estamos en la cárcel donde estamos, porque estamos en una cárcel, ¿no? Ujú. Sí, sin embargo, a mí me gustaría retomar un poquito de lo que decía Carol en el sentido de cuando alcanzas esa paz, porque yo creo que quizá para las personas que nos escuchan, el que puedan entender cómo tú creas tu realidad de acuerdo a tu estado emocional, Mm, ¿no? sí. Entonces, si tú estás en un estado emocional de angustia, ¿no? De miedo, ¿sí? Te vas a encontrar con cosas o vas a leer eh, los eventos externos. Es como, ¿no? Hoy me llega esta publicidad para Ujú. planear mi muerte, ¿no? Ya me voy a Y morir. entonces así de, ¿no? Ay, sí, yo debería de hacerlo. Yo creo que es buena idea, ¿no? Porque claro, como está la pandemia, ¿qué tal si me toca, ¿no? Entonces, uno nunca sabe, entonces hay que prevenir, ¿no? Ajá. Entonces, no. Alguien, o sea, si tú estás en una línea de pensamiento de miedo, puedes pensar eso, ¿no? Ujú, Y hacer uso de la publicidad, ujú. ¿no? En cambio, si tú estás en la línea de pensamiento como la de Carol y la mía, tú estás tranquilamente observando Así el es. huracán, ¿no? Nosotros estamos en el ojo del huracán observando cómo todo gira alrededor. Entonces, agarré Virex y trataba, me dejaron dos además. ¿No? La basura, tan, tan, ¿no? Y sigo con mi día. Claro. Ni siquiera lo considero, Ujú. ¿sí? Pero es importante, yo creo que las personas pueden entender que cuando tú estás en ese estado de paz, la realidad que tú te generas es Es de otra. armonía, ¿no? Claro, eso no le quita que es cierto que en este momento, ¿sí? Es más evidente, no es que no fuera así antes, pero ahorita es más evidente que están utilizando como excusa una situación de salud para restarnos derechos, Ujú. ¿sí? Y que las personas creen que está bien, además, porque claro, es que pues, es necesario, ¿no? No, no es necesario. Entonces, Te está protegiendo. ¿sí? Eso es una idea falsa que nos están queriendo vender, ¿no? Pero claro, el que yo pueda decir esto con esta seguridad en mi voz es precisamente producto de todo el camino del despertar que ya he recorrido, ¿no? Exacto. Nada, Exacto. no me cabe la menor duda y no me importa, como decía Eugenia, lo que los demás piensen, ¿sí?
Es una falsa pandemia, ¿no? Nada más por números no se justifica. ¿Sí? Ya después hablamos de si el virus en verdad existe o no. Nada más estadísticamente no se justifican las acciones que están tomando los gobiernos a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, Bueno, Eugenia, sí. hay algo importante en el despertar, y es saber que en este plano físico en el que vivimos, jamás, jamás la vida va a ser dulce, tierna, linda, ¿no? Todo maravilloso, como el mar cuando no tiene ni siquiera una olita, o sea, todo suavecito, no. O sea, algo muy importante que yo he aprendido es que, por lo menos en este plano físico en el que vivimos, llámese tierra, no existe eso. Todo el tiempo estaremos experimentando, teniendo vivencias que nos van a mover, porque estamos en un camino o en un proceso de entrenamiento para ser las maestras o los maestros. Entonces, cuando escucho a Carol y que ella expresa que está a gusto, que está tranquila, que no tiene ansiedad, eso es la reacción que ella tiene ante la vida. No es la vida, ¿no? Sino lo que tú haces con la vida, lo que decía Diana y Caro, ¿no? Pero fíjense que recordaba a una paciente que siempre que hablaba conmigo decía que salía muy angustiada del consultorio, porque todo el tiempo que me veía me preguntaba si alguna vez en su vida iban a dejar de haber problemas. Ella le llamaba problemas, ¿no? Yo le llamo retos o pruebas. Y le decía, no, toda la vida va a ser de retos y pruebas, ¿no? Ay, nunca voy a tener paz. Sí, la que tú te quieras generar en esta condición de tener la capacidad de ser la co-creadora de tu propia existencia, ¿no? Pero asumiendo que la vida es un proceso de supervivencia para el alma que somos, ¿no? Eso a mí me ha, pues, hecho entender, pues, a veces los golpes bajos que recibimos, ¿no? Que además cuando hablamos de que pues, no hay víctimas, ¿no? Y yo soy responsable, pues ya, ni modo, aceptarlo, que ese es parte del proceso de la maestría, la aceptación. Aceptación para poder empezar el cambio, ¿no? Yo quisiera retomar un poquito lo que estaba hablando Ivonne de la zona de confort, que va también ligado con algo que dijo Diana de las falsas ideas que se nos han vendido, ¿no? Y entonces, como yo lo veo es, yo en algún momento estuve en esa zona de confort como la mayoría. La gente se encuentra en esa zona de confort sin lograr salir de ahí, porque dentro de estas ideas que se nos han vendido y que se han comprado, está una idea falsa de lo que es la felicidad, una idea falsa de lo que es la libertad, una idea falsa de lo que es la salud, una idea, son, la verdad, puras falsedades, ¿no? Lo que se nos ha vendido y que se ha comprado. Entonces, hasta que no logras poder ver más allá de que son falsedades, ¿cómo logras salir de esa zona de confort? ¿No? Creo que primero hay que empezar también, o en el proceso hay que empezar a establecer si de verdad soy feliz trabajando las 14 horas, las 3 horas en el tráfico, corriendo, que si hay que llevar a niños a no sé dónde, que si hay que hacer, que si hay que cumplir con la sociedad, que hay que hacer, o sea, primero hay que hacer un alto y decir, ok, ¿esto es felicidad? Porque si de verdad crees que eso es felicidad, pues no hay manera de que salgas de esa zona de confort y llegues a otro punto. Pero es cuestionar, es meditar
esas palabras tal vez a profundidad que se han vendido con un contenido tan superfluo que ya no tiene ningún peso realmente palabras como felicidad, libertad, soberanía y cosas de esas. Sí. Sí, ya no significan nada en realidad, ¿no? Te las venden en una mercadotecnia muy vacía, ¿no? Sí. Adri. Bueno, creo que el despertar es como el inicio. Yo creo que el despertar es pasar el túnel, decir, aquí inicio algo nuevo. A partir de aquí ya di el sí para que esto empezara a continuar y empieza a ver el despertar de la conciencia, que es a partir de darte cuenta que estás reproduciendo. Tu responsabilidad, hacerte responsable de lo que estás percibiendo, de lo que estás co-creando y si te gusta o no te gusta. Y empieza lo que decía hace rato, el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta, todavía empieza, ahí sí empieza realmente a darte cuenta de que estás viviendo programas establecidos que te están imponiendo desde que naces, que te están diciendo que así es como tienes que vivir. Y entonces empiezas a generar una conciencia a partir de darte cuenta por qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida y darte cuenta a qué estás obedeciendo, a qué le dijiste sí. ¿A qué le dijiste sí? Y entonces ahí es donde empiezas a, cuando no entiendes, cuando ya no entiendes, de nuevo, porque esto es continuo, esto es todo el tiempo, como dice Eugenia, esto es interminable, porque crees que ya saliste y tienes una etapa, un remanso de paz así de repente, y de repente viene la siguiente y ni te das cuenta porque vas enfiladita, ¿no? Así directo a darte ahí en la torre. Pero realmente el despertar es darte cuenta que ahí vas y que vas a seguir una matrix, que vas a seguir una orden, que vas a seguir un condicionamiento y que lo puedes interpretar porque inmediatamente tomas al aire esa emoción, tomas el pensamiento que viene del condicionamiento y resuelves a tu favor y empiezas a volverte una co-creadora consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás creando y te vuelves un espejo perfecto para una persona, para tu entorno, porque eres responsable de lo que reflejas. Y entonces mientras no estás despierto, no puedes darte cuenta que estás reflejando. Y muchas veces generas en tu reflejo, generas muchísimo dolor y ni siquiera te diste cuenta. Y eso es parte de esta parte dormida que tenemos, que está sujeta a este confort, a estas condiciones programadas, ¿no? Que están metidas en nuestro ADN, o sea, y por eso es que cuesta tanto trabajo romper con esas estructuras. Y entonces es cuando viene en ti la compasión, en aceptar lo que eres y en dejar fluir eso y empezar a darle paso al desapego de de eso, porque eso es exactamente lo que venimos a trabajar, el apego a todas estas televisoras, a todas estas creencias, a todas estas deudas, a todas estas planeaciones de entierros. O sea, es exactamente, no necesitamos nada de eso, porque realmente somos una vida en trascendencia, a trascender a algo mucho más magnificente que esto es solo esta es una activación solo para poderte proyectar a eso que vas, ¿no? Entonces yo creo que ese es para mí el despertar de la conciencia, es exactamente una completud, un entendimiento que estás haciendo el ejercicio, que estás en el ejercicio y que te tienes que tener todo el amor, la compasión y que el ejercicio es contigo mismo,
contigo mismo, porque el reflejo que vemos espantoso es porque eso es lo que tenemos dentro, porque lo alcanzamos a ver, ¿no? Y entonces es desapegarte de todas esas cosas espantosas que te impactan y desde el amor incondicional hacia ti, desde la real compasión, lograr con humildad, empezar a ver que con esto lo puedes resolver porque está siendo sostenido. Y eso es lo que tiene que haber este reflejo hacia la humanidad que está sufriendo, ¿no? Porque es impactante ver lo que está, y sobre todo que nos hemos atrevido a abrir los ojos, porque es parte del despertar. Así es. Parte del despertar, este despertar tan intenso, tan brutal que está viendo ahorita y que bendito Dios, pues de alguna forma lo hemos venido procesando poco a poco, pero realmente el que la gente despierta es que vea la paz esa que está generando tu trance, tu camino y que lo vean las demás personas. Y seguramente estamos siendo un buen reflejo para las personas que están cerca de nosotros y para las que puedan llegar a ver esto, ¿no? Ujú. Pero sí, definitivamente es trabajo duro, diario, constante, levantándote, trabajando con todas tus técnicas, tu sabiduría, con todo, pero lograrlo impregnar en tu ADN, en tu real tú, en tu biología, para que realmente empiece a transformarse el entorno y tu información genere esa realidad tan amorosa a la que veniste a procrear aquí, ¿no? Ujú. Para mí es... Sí, yo creo que al mero inicio decías tú, Adriana, que había que hacerse preguntas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una pregunta que es absolutamente indispensable es ¿quién soy? ¿No? Exacto. ¿Quién soy? Porque somos espíritus, ¿no? Somos Dios en esta experiencia, ¿no? Pero si tú no te reconoces así, entonces caes en esta matrix, ¿no? Y en esta serie de programaciones, porque no sabes quién eres en realidad, no sabes tu potencial. De los que realmente están controlando de manera mental y no tienen esta chispa divina, ¿no? Uh-huh. Ese Así es. realmente o sea, darte cuenta que está siendo controlado por gente sin corazón. Uh-huh. Así es, pero tienes que primero tú, tocar el tuyo, ¿no? abrirlo, Exacto. exponerlo, Exacto. porque de ahí te ayudan y te empiezan a hacer milagros. Exacto. Pero sí, o sea, sí hay que abrir los ojos, ¿no? Y a ciertas realidades que no están nada bonitas, pero que están y que tienes que traspasarlas para poder llegar a ese otro lado que decimos que está padrísimo, ¿no? Pero hay que cuidar el lenguaje. Creo que por un lado está padre que haya ya muchísima más conciencia de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado en muchos grupos, ¿no? Vas a una librería y ya una buena parte de la librería son libros de esos que antes estaban en un estante escondidos, ¿no? Sí, claro. Esotéricos, así. Esotéricos. Extraños, ¿no? Que tenías que entrar. Es lo que más se vende, es lo que más se vende. Es lo que más se vende. Tú dices, bueno, ya por lo menos es una buena señal, ¿no? Ahora, también hay cursitis, ¿no? Exacto. Porque voy al curso 1, 2, 3, 4, 5 y ya sé Reiki, ya sé programación neurolingüística, ya soy coach, ya ¿no? Ya tengo 10 diplomas, pero no aplicas nada. No, y te sumergen más en la Matrix. Y te quedas, ¿no? Porque alguna persona que me preguntó por el curso de milagros, ¿no? Me dice, no, le digo, pues es un grupo, una vez a la semana, y así asado y tal. Me dice, oye, y al final me das Diploma. me das diploma. ¿Tú estás registrada por alguna escuela? Dije,
No estás lista para el curso de milagros. La puerta queda para la O sea, ¿cómo te explico? No estás lista. Porque estamos en esos cursitis, ¿no? Ujú. Pero en realidad lo que hay que hacer es vivir el momento, cada momento con una plena conciencia de qué dices, cómo lo dices, qué piensas, cómo lo pones, porque todo ¿Y para pensamiento. qué lo pensaste? ¿Para qué? Porque el sentido es para ti. Exacto, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Y luego encuentras muchas incongruencias, ¿no? Seguramente yo he tenido incongruencias, pero empiezas a ver personas que están mucho en este mundo, ¿no? De los cursitis. Y sí, el cambio y el despertar y la nueva era y el nuevo mundo, ¿no? Y de repente te mandan un meme en donde dice, este 2020 es una porquería, no lo quiero Sí, recordar nunca, ¿no? Y es como, traen bozal, mascarilla, guantes, no estás entendiendo nada, ¿no? Es el mejor año de de nuestras la vidas vida. y lo vamos a recordar con bombo y platillo, ¿no? Cuando Y lo estemos... que falta. Y lo que falta, por Sí, porque apenas supuesto. vamos a la mitad. Apenas vamos a la mitad, estamos empezando el segundo semestre, ¿no? Y faltan muchas cosas muy emocionantes, pero hay que saber leer entre líneas, ¿no? Claro. O sea, de lo que escuchas por los famosos medios de comunicación eh, como oficiales, ¿no? Pues créete el 10%, ¿no? Claro, porque es indispensable darte cuenta que si esto no funciona en amor, esto tampoco funciona en amor, el vecino no funciona en amor, esto no funciona en amor, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando, Sí, pero Claro, a mí, algo a mí, está pasando. a mí me gustaría señalar porque yo creo que parte eh, vamos, del objetivo también de hacer estas charlas, ¿no? Es el poder transmitir el mensaje de que nosotras entendemos, porque ya estuvimos ahí, ¿sí? claro. Que de repente este despertar te implica sentirte terriblemente vulnerable, porque entonces el mundo que tú Creíste que... entendías y te das cuenta que no es, entonces, entonces ¿qué es? ¿No? Y entonces, ¿dónde me sostengo? ¿Sí? Claro. ¿Quién me sostiene? ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que la dificultad finalmente de muchas personas que están todavía en negación o en ese proceso de no querer ver, ¿sí? Claro, Tiene que ver con este no querer sentir la vulnerabilidad que te implica que el mundo que tú conoces se derrumbe y se caiga en claro, cachos, ¿de dónde me sostengo? porque de dónde te sostienes. Por eso yo decía que es importante que eso suceda a la par de esta conexión espiritual, ¿no? Sí, De esta reconectar con tu ser divino, ¿no? De indispensable. reconocerte Dios, ¿sí? Exacto. Y que al final el objetivo también de estas charlas, creo yo, es poder enviarle el mensaje a muchos hombres y mujeres que están allí, que espero que reciban este mensaje, que seguramente están en un proceso como el nuestro, ¿sí? Pero que no dicen nada y lo están viviendo en silencio porque todavía tienen miedo de que los vayan a criticar, ¿no? Entonces, el mensaje, por ahí uno de los famosos memes, ¿no? Pero Ujú. había uno muy bueno que vi en cierta plataforma social, ¿no? Que decía que yo no expreso o no digo lo que pienso, ¿sí? Para que tú lo juzgues. Digo lo que pienso para que quien piensa como yo se dé cuenta de que no está solo, ¿no? Mm, Entonces, ese es el objetivo también de estas claro. charlas, ¿no? Claro, claro. Poder alcanzar a otros hombres y mujeres, ¿sí? Que quizá estén ya en ese proceso de despertar, o tengan varios años, pero todavía no conocen gente, o sea, no se han reencontrado con su grupo, ¿no?
Porque O al final, simplemente también como que no se quieren sentir responsables de algo nuevo, de esta parte nueva, de lo que viene, ¿no? Y no se dan cuenta que al extender esta oportunidad, al darse chance, está sostenido por muchos que ya estamos aquí y que se va a hacer muchísimo más fácil el recorrido. ujú, Y mientras más seamos, es más fácil, Sí, porque luego va a entrar en una normalidad. exacto. Una normalidad, pues cuando saltas cuánticamente, empiezas a juntar y venir y viene. Gente que entra dentro de este entendimiento que es la conciencia, ¿no? Ujú. ujú. Sí. Sí, porque sí es un camino, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que es un camino solitario, ¿no? Ha sido un camino, pues, duro, ¿no? Ya algunas llevamos más años que otras, eh, pero bueno, cada vez somos más, ¿no? En algún momento les decía a mis hijas que mis hijas pues, les ha tocado ser también de este grupo raro, ¿no? Que han sido criticadas, ¿no? Por no tener un trabajo fijo, por seguir viviendo con papá y mamá, por estar en estas cosas raras, ¿no? Y se han sentido hechas a un lado, ¿no? Y en algún momento, no me acuerdo cuándo fue, que yo les decía, es que ya somos como 1 millón de seres humanos que estamos ya despiertos, ¿no? Bien despiertos. Y se quedaban así, ¿y dónde están? Por todo el ¿Y mundo. dónde están? 1 millón son un chorro, pero ¿dónde están? Pues es que están repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, pero creo que yo creo que ese millón ya ahorita ya vamos más, ¿no? Hay muchos jóvenes, son muchos más jóvenes. Muchos más, sí. Muchos más jóvenes lo entienden desde la forma de vivir, son prácticos y así lo que es lógico es lo que quiero y entonces por ahí me voy. Y entonces eso Sí. incluye el camino, porque se te pone el camino, se te pone el camino y te da la información en el camino, o sea, Y es que es importante, no sé si nos están escuchando precisamente chavos que hayan nacido después de julio-agosto de 1987, que ahorita ya tienen, ¿qué? 30 años por ahí. no, Ellos ya nacieron sin karma. 33 años. Ya, o sea, si estás escuchando, ya naciste sin karma. Es como, wow, ¿no? Claro que todavía a mí me toca de pronto ver algunos de esa edad y no, como que dices, ¿de veras viene sin karma? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que pues los papás que les tocan en esta vida les ponen suficiente, ¿no? Basura encima y pues entonces les está costando quitarse eso de encima, pero ya vienen preparados de otra manera. Y ahora escuchaba, ¿no? Que los bebés que están naciendo ahorita, ya vienen con el ADN activado, ¿no? Que es algo que todos nosotros tenemos que hacer, es un proceso también, el de la activación del ADN, porque hay una desconexión son 12 hebras de ADN, por alguna razón extraña, se desconectaron 10 hebras, ¿no? Y ahora está todo este proceso de reconexión de las hebras del ADN para recuperar una serie de facultades que tenemos, que nos hacen dioses. Los bebés ya vienen perfectamente reconectados, ¿no? Claro. Entonces, y todos nosotros que estamos despiertos tenemos que soportar o apoyar o contener a estas mamás que están teniendo estos bebés porque no van a entender nada, Sí, claro. ¿no? Sí, O sí, sea, sí, claro. Yo lo veo con mi nieta. Mi nieta está a punto de hablar y tiene 9 meses. uh-huh. O sea, hablar porque son los ojos lo que quiere decir. Y te señala y todo. Dices tú, ¿qué onda? Sí,
O Sí, sea, ¿no? Vienen ya maravillosa. revolucionados, traen No, no, no. Entiende, capacidades, se entiende. levantan desde más temprano, ¿no? Sí, no, entiende. Es una niña que entiende. O sea, que sabe todo. Así es. Ya no le vas a tener que enseñar nada. Nada, nada. Nada. Entonces, Curiosamente, hoy escuché, hablando acerca de lo del karma, escuché una comparación que hacían con ese tema, acerca del perdón de manera religiosa, ¿no? Y luego la gente que está tratando o está estudiando o está haciendo esta famosa etapa de cursitis, dice, ya lo cambian a karma, o sea, ni siquiera, o sea, sigue habiendo culpa, ¿no? O sea, del perdón salen al karma y no evoluciona esta parte, ¿no? Entonces, esta parte también entender que no eres culpable de nada, de que estás libre, eres un ser soberano, que eres perfecto y que tal cual eres, se te requería así para un plan maestro de una unidad perfecta. eso, así es, que ese es el famoso entender quién eres. Exacto. Quién eres y pues bueno, creo que esa es una pregunta que es básica, ¿no? ¿Quién eres? Para que te reconozcas como ese Dios y luego te conectes con ese Dios, ¿no? Que no es el Dios que te han presentado las iglesias, ¿no? Es un Dios pues diferente, ¿no? Como esta idea de la película, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es la fuerza, es energía, y es difícil. Hay todo un proceso que hay que seguir y vivir. Hay etapas, yo lo enseño como las 7 fases de Dios, ¿no? En donde de un Dios que es malvado, que te castiga, que no es cercano, que está ya muy alejado, que es masculino, que, ¿no? Una serie de características que está presente porque está en el inconsciente colectivo, ¿no? Tengo que pasar hasta llegar a el último Dios, que es este Dios, energía, todopoderoso, yo soy parte de esa energía, está ahí todo el tiempo, presente en mí, vive aquí adentro, yo soy, ¿no? Cada molécula de mi ser es Dios, yo soy Dios, pero es bien difícil el proceso, porque tienes que descargarte de un montón de creencias y tienes que entrarle a la sombra, ¿no? A todos tus lados oscuros y tienes que entrarle a la relación con tus papás porque tus papás son los representantes de Dios en esta tierra. Son los que te enseñaron esa relación con Dios, ¿no? Y no sé, pero yo hasta hoy no me he encontrado con unos padres perfectos, ¿no? Entonces, no. Pero yo creo que regresamos por donde empezamos con lo que decía Eugenia al principio, ¿no? De yo existo porque Dios me ama, ¿no? Porque ese Dios, en este proceso de evolución que tú señalaste, ¿no? Dios te ama de manera incondicional, ¿no? Claro. Y no importa lo que hagas, porque entonces no existe el concepto de pecado, ¿sí? Eso es algo que a mí me gusta, pues, de lo que aprendí en la escuela de Ramtha, ¿no? Porque, claro, después de que te confrontaba con un montón de cosas, ¿sí? Pero te decía, pero eres amado, ¿no? Y eres profundamente amado, ¿sí? Y entonces así de, ¿no? Pero nosotros, y digo, como decían, pues es de todos los días, ¿no? Porque todos los días me juzgo, ¿no? Todos los días nos juzgamos si hicimos algo, si estuvo bien, si pensé, si debí, si, ¿no? Y entonces nosotros somos muy duros o muy duras con nosotras mismas. muchísimo. ¿No? Y yo creo que esa parte, la parte más difícil de incorporar es que
no hemos hecho nada malo. No hay ningún pecado, Nada. ¿sí? Porque somos, como dijo Eugenia, amados, ¿sí? Y yo existo porque Dios me ama, ¿no? Por la simple razón de tu existir, ¿no? Por la simple razón de tu existir. Entonces, cuando se hagan esta pregunta de yo quién soy, no se trata de que saquen la etiqueta de los títulos que han obtenido, ¿no? No, que son muy lindos para el ego, o sea, al ego Sí. le caen muy bien los grados académicos, ¿no? Claro, y te ha llevado a lo que estás reflexionando hoy. Ajá. Pero que en realidad no somos eso, No. ¿no? Porque claro, yo en esta vida, pues claro, estudié psicoanálisis y tengo un título que dice que soy psicoanalista y a mi ego le cae re bien. Me gusta. Ujú. Pero seguramente en otra vida fui otra cosa, ¿no? O sea, porque es el ser psicoanalista o el tener la experiencia de haber estudiado psicoanálisis es solamente eso, es la experiencia que tengo en esta vida, ¿no? Ujú. Pero eso yo no soy, ¿no? Aunque sea muy lindo mi título. Pues yo no soy eso, ¿no? Algo que comentaste ahorita, Diana, me acordó, por eso el estudio de la parte espiritual, que es la parte menos conocida de los seres humanos, es muy interesante porque para empezar ahí te explica que pues no hay errores, Ujú. ¿no? Ok. No hay errores. No hay. Desde la visión de la parte espiritual en la vida no hay errores. Ujú. No, pero que se casó con el que no debía y le fue súper mal. Y así tenía que ser, ¿no? Era perfecto. Estuvo planeado. Así tenía que ser. No, Así fue el es que me contrato. equivoqué. No te equivocaste. Esa era la experiencia que requerías como alma, ¿sí? Para tener un aprendizaje. No sé cuál. Ujú. Y fue tu plan. Y fue Tú lo planeaste además. Tú lo planeaste. Sí. Y no existe el hubiera tampoco, ¿no? Porque cómo nos No. latigamos con el hubiera, ¿no? Es que Es si que hubiera, hubiera. es que si hubiera. No hay hubiera. Y fíjense, No hay. hay una historia de una mujer que va por la carretera y de repente le pide a Dios, Dios, por favor, dime si me voy por la carretera de la izquierda o la de la derecha, porque están anunciando que viene un huracán, ¿no? Y entonces le llega una voz y le dice por la izquierda. Ah, perfecto. Entonces va por la izquierda y le va como en feria, ¿no? Entonces ya que sale de la carretera y se empieza a recuperar de todo lo que le había pasado por haberse ido del lado izquierdo, ella pregunta, pero Dios, es que yo te pregunté por dónde me tenía que ir y me dijiste que por la izquierda y me fui como en feria. Y entonces la voz le dice, es que no todo se trata de ti, ¿no? Es un plan. Ajá, Es ajá, un plan. Ajá. O sea, también eso tenemos que tomarlo en cuenta. sí, sí. Exactamente. No todo se trata de nosotros. No. De hecho, nada se trata de ti, ¿no? Es una experiencia colectiva. Así En es. esta visión tan 3D de dualidad, de bien, mal, exitoso, famoso y demás, una vez más, se tienen conceptos tan distorsionados que entonces ya dejamos de ver lo realmente importante por enfocarnos en un concepto tan de tercera dimensión que nos perdemos en el camino, sin lograr ver que somos una conciencia viviendo una experiencia y que vamos mucho más allá, ¿no? Digo, a mí por lo menos en ese proceso que comentaba Sibón de ese Dios castigador, ese Dios que algo tramaba en contra de mí, cosas así, me costó mucho trabajo o yo me encontraba lidiando con eso de que cómo pasaba de ese Dios castigador, que nunca entendí por qué era castigador, mala gente,
mala leche, que me tiraba tan mala onda. ¿Cómo pasarlo a esta parte de amor incondicional y demás, ¿no? Y yo en mi caso, una de las formas fue cambiarle el nombre. Ya no es Dios. Dios me remite a esa parte religiosa, a esa parte castigadora, a esa cosa. Entonces, ya, no es Dios, es fuente, es el todo. Y con eso ya no le cargo esa parte que traía de religión, que no me hacía sentir nada bien. Y a mí me funciona y es ok, ya, como Dios es mala onda, entonces yo mejor me voy con la fuente. Y ya con la fuente puedo jugar y estamos más buena onda, ya no me tira mala leche ni nada de eso. Claro, claro, buenísimo, súper buen consejo, sí. Sí, y me haces pensar en cómo hay un montón de conceptos y palabras que están secuestrados por instituciones o seres que hay por ahí que no tienen las mejores intenciones para con la humanidad y que han secuestrado todos estos términos, poniéndoles, tergiversando el concepto, ¿no? Y uno de esos es Dios. Dios ha sido totalmente manipulado de una forma terrible, ¿no? Y bueno, como eso, un montón de conceptos y cosas que han sido manipulados precisamente para que no lleguemos a la esencia, ¿no? Otra de esas es el amor. Claro. El amor es un concepto y una palabra que también ha sido tergiversado, que se ha confundido con el amor romántico, que ni existe, ¿no? De hecho, por ahí escuchaba claro, me hizo mucho sentido, es un programa que hay en la Matrix acerca de la llama gemela, ¿no? Y cómo estás todo el tiempo con una expectativa de encontrar a tu príncipe azul, que es un programa fuertísimo en la Matrix y que nos ha tenido, sobre todo a las mujeres, ¿no? En un continuo esperar a que llegue ese príncipe azul y no vivimos la vida, ¿no? Nos estancamos esperando a que llegue y no llega y no va a llegar nunca, ¿no? Porque ese no es el objetivo. Sí, ¿no? Es parte del sistema, la idealización, ¿no? El que no materialices, el que no te sepas Dios. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y el que no te des cuenta que tú eres completa, ¿no? Que claro. No eres la famosa media naranja, ¿no? Y que tú eres el verbo, tú eres la acción, ¿no? Tú eres la acción, tú existes en la acción solamente y te distraen con todo. Exacto, exacto, exacto. Y un montón de cosas también, por ejemplo, el maternaje, ¿no? La maternidad también ha sido secuestrada porque a las mujeres se les ha quitado la libertad y el derecho de ser madres y de dedicarse a sus hijos al 100 y de estar con ellos como se merece, ¿no? Un bebé se merece absolutamente que su madre esté con él los primeros mínimo 2 años de vida, por completo, y sostenida por la sociedad, además, ¿no? Totalmente. Y eso ha sido secuestrado, absolutamente, ¿no? El paternaje ha sido secuestrado, porque no existe, inclusive el famoso Día del Padre, ¿no? Tiene pocos años que existe el famoso Día del Padre, ¿no? No tiene un día fijo para no faltar al trabajo. Para que no falte el trabajo, ¿no? Porque que el padre vaya a los eventos del niño a la escuela, nunca, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿de verdad crees que estás viviendo en un mundo lindo?
Exacto, es la ¿No? ¿De pregunta. verdad quieres regresar a esa normalidad? No, yo no quiero. Gracias. No. Y nada más para aclarar que la nueva normalidad es precisamente hacia la luz, hacia la libertad, ¿no? No hacia usar mascarillas y vivir en temor todo el tiempo. Exacto. ¿Sí? Eso es un programa de la Matrix, ¿no? Absolutamente. Para aclarar. Y las Absolutamente. mascarillas, pues obviamente lo único que detienen es el prana. El prana, el oxígeno, Claro, o sea, el alimento, lo que realmente tu ser come, ¿no? O sea, entonces tienes así, y entonces sí se genera una desconexión nuevamente. Es que todo está hecho para la desconexión. así es. Entonces, si despiertas, ya regresando al tema, si despiertas te das cuenta perfectamente cuando tú estás dando permiso de ser desconectado, cuando tú te desconectas automáticamente como robotizado. Ujú. Ese es parte de lo que tienes que entender. Hemos estado siendo robotizados, Así es. Exactamente. sintetizados, metidos en plásticos, o sea, esta cadena de plástico que hay de 60 años para acá, bueno, o sea, que casi todos los peces dicen que todos los peces tienen algo de plástico en su cuerpo. Todos los seres en el mar tienen algo de plástico en el cuerpo. Y esto es algo que también fue creado, que antes nunca se había necesitado. Ujú. Así es. ¿Qué necesidad tienes de contener, sino cuando te lo arrancas y te lo comes? Exactamente. Es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, Exactamente. la Eso es, nueva normalidad va a ser esa, va a ser los huertos en tu casa o en la del vecino, ¿no? Un vecino va a tener tomates, otro va a tener naranjas, otro va a tener manzanas y no necesito empacar nada, ¿no? O sea, voy con mi canastita, eh, te llevo mis naranjas y me traigo mis tomates, ¿no? Y claro, además sin dinero, porque trueque absoluto, maravilloso, ¿no? Y esa es otra nueva normalidad a la que vamos, que no, creo que nos vamos a tardar algunos años en poderlo establecer, pero la idea es prosperidad y abundancia para todos, en todos, sin necesidad de trabajar. No necesitas un sueldo porque por derecho divino, ¿no? Somos prósperos y abundantes. Que también ese es otro programa secuestrado, ¿no? Que dice que tienes que trabajar por tu sustento. claro. Eso ya no aplica, ¿no? Entonces, Fíjate, este despertar es eso. a mí me hiciste recordar hace uno de los múltiples videos que he visto. Hay una entrevista con Alex Collier, que Alex Collier es un contactado de Andrómeda, ¿no? Es un mensajero de la civilización de Andrómeda. Y entonces, charlando con uno de los andromedanos, que dice su nombre, pero la verdad no me acuerdo. Entonces, el andromedano le preguntó, bueno, ¿y por qué usan dinero? ¿No? Entonces el otro, dinero, pues sí, mira, entonces le explicó todo el sistema económico y cómo funcionaba, y, ¿no? Entonces, ya que Alex Collier le dio toda su explicación, el otro se quedó así. Sí, o sea, entiendo cómo funciona, pero no entiendo por qué usan dinero. O sea, ¿por qué tienen que pagar por vivir en el planeta en el que nacieron? Exacto. Y entonces Alex Collier se quedó así de, qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Claro. tenemos que pagar por vivir en el planeta en el que nacimos? ¿Qué es esto que tú dices, Ivonne? Por derecho divino, por el simple hecho de haber nacido en este planeta, tengo derecho a prosperidad y abundancia. ¿Sí? Así es. Es ley universal. Y es un concepto que nos han robado. Exacto. ¿No? O sea, es un concepto, es un derecho, ¿no? Que nos han robado. Así es. Y hay, bueno, cualquier cantidad de información, ¿no? Que es con lo que yo empezaba, ¿no? Infórmate, porque hay muchas cosas que tienes que saber para vivir en paz y sin miedo y para poder declarar tu soberanía y estar bien, ¿no? O sea, empezando por la idea de que tu acta de nacimiento es una farsa,
¿no? No, tú no eres esa acta de nacimiento, tú eres tú, y a partir de ahí declaras tu soberanía. Pero tienes que informarte de todo lo que hay atrás de esto, ¿no? Entonces, nada más Claro, nosotros les dejamos ver chispazos de algunas cosas, ¿no? Para ver qué te resuena y que empieces a hacer tus búsquedas, ¿no? Así es. Comentarios claro. finales. Ya vamos a cerrar este video. Pues Entonces, evidentemente lo que se requiere en la vida y lo que estamos buscando es la felicidad y contactar contigo te da felicidad, te despierta, te apasiona por vivir, te da alegría de encontrar gente que está en tu camino y que puedes también ayudar a transitar a otros, ¿no? Creo que nuestro corazón es nuestro termómetro, es un aparato privilegiado, hay que sentirlo y es el que nos va a indicar si está bien o si está mal. Pues bueno, no hay nada malo, pero sí es el camino, no es el camino, ¿no? así es. Hay que estar conscientes por todos nuestros seres, los seres humanos, pero también por las plantas, por la tierra, por los animales, que hay una inconsciencia bestial en eso. Para mí es bien importante el tema y no podemos avanzar si no cuidamos también el entorno, ¿no? Si no somos Definitivamente. responsables en el entorno. Ese es el despertar, es responsabilidad, darte cuenta. Duela como duela, pero es darte cuenta y vas a ver cada vez mejor el camino. Ivonne, yo les quiero repetir lo que dije en el radio de las personas que nos están viendo y escuchando sean activos, sean escépticos activos, ¿no? Ujú. O sea, no creo nada de lo que dicen estas mujeres, pero pues voy a probar, ¿no? Exacto. Porque eso puede hacer la gran diferencia en sus vidas. Ujú. Ujú. Sí. Solo eso. Claro. Ujú. A mí me gustaría, es como no decir no tengan miedo, sino si tienen miedo está bien. O sea, es perfectamente válido tener miedo. ¿Sí? Y es perfectamente válido además declararlo, ¿no? Porque luego a veces oculto mi temor porque me da vergüenza, entonces estoy atrapada ahí en una serie de emociones, ¿no? Sí. Entonces, la manera de liberarnos de la vergüenza es declarando nuestro temor. ¿Sí? Entonces, reconozcan su miedo, declaren su miedo, ¿sí? Para que puedan liberarse de él y hacer lo que dice Eugenia, ¿no? Cuestionar, investigar y adquirir la información, porque créanme que si están listos, su Dios interior, que aunque ustedes no crean que lo son, pero lo tienen, ¿sí? Les va a traer la información, Claro. ¿sí? Que es la adecuada y la justa que ustedes necesiten en este momento. Entonces, confíen en eso, ¿sí? Confíen. Pues a mí me gustaría decir que, en efecto, como dijeron hace rato, este año es solo píldora roja, no hay ya más píldoras azules. Y por más abrumador, angustiante, extraño y no sé cómo más llamar este momento que mucha gente lo está viviendo de esa manera, de verdad, todo esto es por algo mucho mejor, algo donde todos encontremos esos puntos de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, de algo que hoy podría llamarse utópico, pero que dejará de ser utópico para ser simplemente nuestra realidad. Así es. Así es. Sí,
vienen cosas mucho más hermosas, de verdad, de libertad, de la verdadera libertad. Y mi comentario final sería, cuestiónate todo, busca información. Nosotras estamos, además de hacer nuestro trabajo cotidiano como terapeutas o como lo que sea que en lo que estemos, hemos sido sostenedoras de la energía, de la vibración del planeta y seguiremos haciéndolo y hay mucha gente haciéndolo. Así es que te estamos brindando el espacio y las herramientas para que puedas subirte a esta onda vibratoria y que fluyas hacia allá de una manera más fácil porque está ya puesta, como que está puesta la mesa Sí, para que te subas y órale, vayamos todos juntos, ¿no? Entonces, pues esa es mi invitación. Una vez más, muchísimas gracias a todas por participar. Gracias. Adriana, Carol, Diana, Gracias. Eugenia, muchas gracias. gracias a Muchas todos. gracias. Y nos vemos en el próximo video. Claro que sí. Gracias. Bye, bye.